evaluación que va a ser el sábado 3. Correcto. Entonces, ya Sí. les mandé material para que estudien, ¿verdad? Ahí les puse un mensajito y por medio de mi auxiliar les mandé el material, ya se los mandó a su WhatsApp, al WhatsApp en el chat está. Correcto, Pero así si es. ustedes quieren, lo Pero pueden pasar a su correo, ya lo pueden imprimir para que tengan ahí para leer. perfecto. Mira, Pero pongámosle que nuestra duda, al menos la mía, sería cómo es, va a ser alguna redacción a mano, a computadora, preguntas directas, y lo otro es en Classroom o algún otro, como otros usan otro medio, ¿verdad? Esa es mi duda. Gracias. Mm. Pero mire, este es el primer parcial, pero yo se los mando en WhatsApp. Ligda, pero es a través, perdón, muy buenos días. ¿Sí? ¿Es a través de algún formulario de Google o algún documento de Word o algo así, Ligda? Así Disculpe. como iba al laboratorio, de la misma manera. Como iba al laboratorio, igual. Contestaron al laboratorio, ¿va? Ya, preguntas directas podríamos decir y casos, casitos. Sí, puede ser. No, yo le digo en la forma que iba, así, y se los mando ahí a su WhatsApp para que ustedes ya lo puedan abrir y ver cómo ustedes lo trabajan. Y tiene un Bueno, montón de tiempo porque tienen 2 Gracias, horas. sí, pues, Sí. como usted había dicho que nos iba a hacer redactar un documento, esa era mi duda, si había que imprimirlo, hacerlo a Fíjese que mano, todo eso, no, ¿verdad? fíjese que no les pongo ahorita documento porque no les he dado para hacer documentos. Entonces ya cuando yo les explique los documentos, entonces yo ya les voy a preguntar eso, pero lo contrario no les puedo preguntar lo que no les he dado, ¿verdad? Muchas gracias y disculpe la Ujú. molestia, gracias. No tengan pena, puede ser que va un par de casitos de preguntas con la ley, todas las preguntas deben ir fundamentadas. Lo único que algunos compañeros de ustedes, o no sé quiénes, presentaron, casi no contestaron el laboratorio, ¿verdad? Y ponen, es una pregunta, el artículo tal, si eso yo ya lo sé, lo puedo leer. Ustedes tienen que explicar la pregunta y fundamentarse. Por ejemplo, decir, esto es blanco, ¿por qué? Porque tal cosa, según el artículo tal, ya, del Código de Trabajo, o la Constitución, o algo así, ¿verdad? Pero Ok. no que ponen un artículo y después no contestan nada y nomás, y mandan el laboratorio sin respuestas, tampoco, ¿verdad? Ligda, disculpe, ¿Sí? pero fíjese que ese laboratorio algunos no lo llenamos ya que nos encontrábamos en la debida inscripción para ser observadores. No, porque Entonces, ese no era para ustedes, era para los que estaban ahí en la clase. no, pero solo le comento que ahorita yo así me quedé, ¿qué laboratorio? Y dije, de seguro el No, laboratorio que usted está. no, porque por orden de la coordinación dijeron que para los que para no adelantar las clases, entonces les dieron un laboratorio de las clases que ya se habían dado, ¿verdad? Ok, muchas Entonces, gracias, disculpe. a los que no fueron, pero si ustedes después lo querían contestar, lo pueden hacer, pero ya es por aprendizaje y ya es por iniciativa propia de ustedes. Yo digo que los que lo mandaron y lo contestaron y medio le ponen un artículo y no dicen ni por qué, un artículo 131 y ya. Artículo 132, pero ¿y qué dice ese artículo? Entonces uno dice, esto es esto por esto, ¿verdad? Ya. Ligda, perdone una consulta. En el caso de si alguien no puede realizarse la evaluación, ¿puede presentar alguna solicitud o se puede realizar evaluación extemporánea? Sí se puede, pero esos los hago yo exámenes orales en mi oficina. Gracias, Ligda. Sí, les hago en una tarde ahí para que puedan hacerlo y de forma oral. Muy bien, entonces eso es el examen. El examen viene bien fácil. Está valorado sobre 30 puntos.
Y vamos a verificar con los estudiantes que tienen la participación, porque en las observaciones, ya con las pruebas que presenten que participaron, ¿verdad? El listado. Entonces, como también tienen que hacer un trabajo, entonces vamos a ver que del examen parcial, el examen del segundo tiene un valor de 40 puntos. Entonces, vamos a Buenos ver días. sí, buenos días. ¿En qué lugar vamos a colocar? Sí, disculpe, esa licenciada. puntuación? Sí. Disculpe, licenciada. ¿Podría repetir cómo viene el examen? Que ahorita me acabo de meter al Zoom. De agregar. Ya les dije unas preguntas. Puede ser que vengan un par de casitos y las preguntas de teoría, ¿verdad? Ahí Pero les no va a pongo- ser tipo formulario de Forms, de Classroom, ¿verdad? No, en WhatsApp se los voy a mandar. Ok. Y no, se lo voy a mandar en WhatsApp y ustedes me lo van a mandar a mi correo. Ah, ya. O ¿No? sea que lo Yo- tengo que redactar a mano, escanearlo y entonces ya se lo mando a su correo. Sí, a mano, máquina, como quiera, y me lo manda a mi correo, la cosa que se entienda. Entonces yo le voy a mandar en el formulario, le voy a poner mi correo. ¿A dónde lo tienen que mandar? Sí. No se va a confundir, Ok. porque... Debería mandar el formulario de una vez hasta hoy, hombre, se lo entregamos el sábado. Ay, Sí, no sé cuánto tiempo va a dar usted para responderlo. Las horas de clase, 2 horas, sí, tiene un montón de Ok. tiempo. Es que Pero, cuesta redactar, cuesta más, licenciado, hombre, se lleva mucho tiempo uno. ¿cómo Sí, así a veces Redactar el documento a veces cuesta bastante. Es que no lo tienen que redactar porque ya se los estoy mandando, solo tienen que responder. el internet se pone lenta. Tienen que responder. Lo que pasa es que en el Sí. examen todos dicen, ay, que se me carga el celular en el baño, que se me no sé qué, que no tiene carga. Ustedes tienen que acostumbrarse que de la noche ustedes dejan cargando su celular bien cargadito, a que amanezca en 100. No Es que estar diciendo fíjese, que no tengo carga. licenciada, es que fíjese que ahorita en el curso de civil, pues, nos dijeron que venían 2 casos, pero fíjese que para resolver un caso casi, bueno, como uno está empezando, pues yo me llevé un día para resolverlo, ¿verdad? Y ahorita nos van a hacer 2 casos en el examen. Entonces yo Pero pienso que también, eso es civil, pienso yo, casos ya está bien, yo no estoy en contra, pues, porque uno tiene que prepararse también para el futuro, para el mañana, pues, ¿va? Pero así como uno que está empezando, yo 2 casos, ay Dios, ni uno voy a poder terminar, dije yo, pero bueno, a ver qué pasa, eso es en civil, ¿verdad? sí, por eso los casos se los pongo en laboratorios, pero como tampoco quieren contestar. Porque en laboratorios es diferente, ¿va? Porque para que Mejor, aprendan. mejor que sean laboratorios Pero si tampoco contestan, están mal, niños. No todos, ¿va? Pero y mándelos un día antes, licenciada. hay unos que dan pena. No se puede mandar antes porque es en hora de clase. Sí, no tiene razón, es una broma. Pero Una son semana antes, Ligda. pero son 2 horas. Imagínense, nosotros cuando recibíamos clases decían menos de 1 hora nos daban. Pero que sea un laboratorio, licenciada, hombre. Link de O, su clase. o adivinanzas. A la gran. Chistes. ¿Qué manda? ¿Alguien habló? Disculpe, licenciada, el examen hay que realizarlo a mano o lo podemos hacer en la computadora? Como sea, la cosa que contesten bien, pero mejor si contestan, si pueden con otro color, mejor. Está bien, licenciada. En la Mariano, una semana antes envían los exámenes. Ahí va. Pero estamos en la San Carlos. Gracias a la Mariano, mijo, no tenga Sí. pena. Ni en la Sí, Mariano, licenciada, solo por mentira. los compañeros que se quejan la mucho. Mariano. De la Solo por Mariano. los compañeros que se quejan mucho que tanta excusa y pretexto y ya en la vida real por ausentarse o por no estar puntual en un lugar, ya, yo creo que todos sabemos que aplican multas. ¿No? Dejen de estar quejándose, Sí. compañeros. Ya la No, licenciada es la sí. que dispone y ella es la que dice. Sí, licenciada de su clase. Ya nos explicó. No quiera. Váyase a la Mariano, entonces. Sí, que se vayan.
No, solo es una forma de conversar, va, romper el hielo, ¿verdad? Para Sí, está que bien. podamos Ahora se entrarle me pasa, mejor adentro. Empecemos la Sabemos que clase, somos licenciada, por sancarlistas y que favor. tenemos que estar Compórtense, presentes, pues, va. compañeros. Va, está bien. De acuerdo. Oiga, Entonces, Aguilar, estoy- ahí leen bastante, pues sí. Madrugan. gracias, Ligia. Está bien fácil el examen. Bueno, entonces vamos a platicar de la suspensión de las relaciones de trabajo. El día de hoy vemos la suspensión de individual parcial, la suspensión individual total, la suspensión colectiva y Disculpe, ¿va a presentar, licenciada? no, Ok. pero ya tienen el material, ustedes ya lo tuvieron que ver impreso, se los mandé de como el martes, ¿Suspensión de qué dijo la licenciada? Disculpe. de las relaciones de trabajo. Saquen su código de trabajo y se pone, lo ubican en el artículo 65. Espero que lo estén leyendo. Pues está la suspensión individual parcial, la suspensión individual total, la suspensión colectiva parcial, la suspensión colectiva total. La suspensión, dice, según el artículo 65 del Código de Trabajo, hay suspensión de contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman una relación laboral dejan de cumplir parcial o totalmente durante un tiempo alguna de sus respectivas obligaciones fundamentales, sea la prestación la prestación del trabajo que la hace el trabajador y el pago del salario que lo hace el patrono, ¿verdad? Entonces ahí hay una suspensión individual parcial. Entonces, sin que esto dice termine dichos contratos ni se extingan los derechos y obligaciones que emanen de los mismos. Dice, la suspensión puede ser individual parcial, que les digo, la suspensión individual parcial, cuando afecta a una relación de trabajo a una de las partes que deja de cumplir sus obligaciones fundamentales, ya sea que el trabajador no preste sus servicios, ¿verdad? Su trabajo, o el patrono puede ser que no le pague su salario, ¿verdad? Entonces hay uno de los dos está incumpliendo con esa obligación, por eso hay una suspensión individual parcial. Está la suspensión individual total cuando afecta a una relación de trabajo. Cuando afecta a una relación de trabajo, las dos partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Entonces, ninguna de las dos está cumpliendo, ninguna presta sus servicios, no trabaja y la otra no paga el salario. Entonces, individual total. Y la suspensión colectiva parcial es cuando por una misma causa se afecta la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo. Y el patrono y sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Y la suspensión colectiva total cuando por una misma causa se afecta la mayoría o la totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo. Y el patrono o sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales. Entonces ahí hay una suspensión colectiva total porque ninguna de las partes está cumpliendo el contrato de trabajo. Esas son.
Entonces, eso nos trae las siguientes causas, las causas y efectos. Causas de suspensión individual parcial de los contratos de trabajo. Lo puede ser una causa la licencia, ¿verdad? Que se presentan, licencias que se pide de trabajo, ¿verdad? Los descansos y las vacaciones remuneradas que imponga la ley a los que conceda el patrono con goce de salario, porque hay licencias con goce de salario, puede ser sin goce, y descansos también, descansos y las vacaciones. Pueden ser también, según el artículo 66, también tenemos las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, los descansos pre y postnatales y los demás riesgos sociales análogos que produzcan incapacidad temporal comprobada para desempeñar el trabajo. Entonces son suspensiones individual parcial, pero por estas causas, ¿verdad? Y esos efectos no pueden presentarse. Y la obligación de trabajo sin goce de salario. Hay obligación de trabajo sin goce de salario adicional que impone también el artículo 63. Cuando, en este caso es cuando hay algún siniestro en la empresa, al que auxiliar al patrono o auxiliar a un compañero de trabajo, ¿verdad? Entonces, en estos casos se da, ¿verdad? Dice la obligación de trabajo sin goce de salario adicional que impone el artículo 63, numeral E, el literal E del Código de Trabajo, cuando se trata de prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro. Algún riesgo eminente en las personas o intereses del patrono o algún compañero de trabajo que estén en peligro. Entonces, tal vez no es su hora de trabajo, pero se queda auxiliándolos o llega, ¿verdad? Para auxiliarlos, no sé, aunque esté en su descanso. Entonces, eso no es una obligación, es una obligación que hace tiene el trabajador, ¿verdad? También colaborar. Entonces, son causas, ¿verdad? Pero parcial nomás, obligación del trabajo sin goce de salario, nada más, que llegan sin pagarles, ¿verdad? Por algún riesgo que estén pasando. Y los efectos es con relación a los apartados, ¿verdad? O sea, el trabajador relevado de ejecutar las labores y el patrono de pagar el salario a la parte que no paga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y tener otros efectos perjudiciales al trabajador como casos de excepción, ¿verdad? También tenemos, dice el artículo 67 del Código de Trabajo, establece que en los casos previstos, ¿verdad? La suspensión, en casos previstos por los incisos A y B del artículo anterior, o sea, las licencias y las enfermedades, el trabajador queda relevado de su obligación de ejecutar las labores convenidas y el patrono queda obligado a pagar el salario que corresponde. En los casos previstos en el inciso B, o sea, por enfermedad, ¿verdad? Del artículo anterior, si el trabajador está protegido por los beneficios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social correlativos a los riesgos sociales que en dicho inciso se enumeran, el patrono debe pagar únicamente las cuotas que ordenen los reglamentos emitidos por el instituto. O sea,
Solo paga una parte, una tercera parte el patrono y lo demás lo paga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En los casos previstos por el inciso B, o sea, las también enfermedades, el del artículo anterior, si el trabajador no está protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la responsabilidad del patrono no está fijada en esta forma por las disposiciones legales. La única obligación de este último es la de dar licencia al trabajador hasta su total restablecimiento, siempre que su recuperación se produzca dentro del plazo inmediato, indicado y de acuerdo con las reglas siguientes. Después de un trabajo continuo mayor de 2 meses y menor de 6, le debe pagar medio salario durante un mes. Después de un año de servicios, después de un trabajo continuo de 6 meses, pero menor de 9, debe pagar medio salario. Después del trabajo continuo de 9 o más meses, le debe pagar medio salario durante 3 meses. A las prestaciones que ordenan los 3 incisos anteriores se aplica las reglas que contienen los incisos A, B y C y D del artículo 82. Si transcurridos los plazos que determina este artículo en el párrafo en que el patrono esté obligado a pagar medio salario, persistiere la causa que dio origen a la suspensión, debe estarse a lo que dispone el siguiente artículo. Es entendido que en todos estos casos el patrono durante la suspensión del contrato de trabajo puede colocar interinamente a otro trabajador y despedir a este, sin responsabilidad de su parte cuando regrese el titular del puesto. Sí, o sea, si es necesaria su labor del trabajador que está suspendido por enfermedad, ¿verdad? O por una licencia o por vacaciones, puede poner un interino, pero al regresar el patrono lo puede despedir sin ninguna responsabilidad porque lo contrató como interino. Entonces tenemos que las causas son las licencias por descansos, por vacaciones, por enfermedades acaecidas o descanso pre y postnatales y también tenemos por prisión, por la prisión, porque puede ser que un trabajador esté trabajando y luego va en el camino para su casa o no sé, y lo ponen, y por alguna causa lo detienen le pueden imponer que cometió un delito o una falta, ¿verdad? O en fin de semana puede ser que salga o no sé, a la hora de salir. Entonces, por la prisión provisional, también puede ser una suspensión individual total de los contratos de trabajo. La prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decreten. Puede ser también una suspensión, ¿verdad? Los efectos, dice, la no contraprestación de trabajo y pago entre los sujetos de la relación laboral, a excepción del caso de prisión, cuando el trabajador obtuviere reforma del auto de prisión provisional o sentencia absolutoria, lo que obliga al patrono a pagar si se cumplen los demás presupuestos del artículo 68. O sea, el trabajador tiene que dar
aviso al patrono de que primero le tienen que avisar que está preso, luego le tienen que avisar que cuando ya sale, ¿verdad? Y tiene que presentar por lo menos 2 días después de haber salido de prisión. Establece el artículo 68 del Código de Trabajo, para que les quede más claro, que son causas de suspensión individual total de los contratos de trabajo, las licencias, los casos también previstos, ¿verdad? Las licencias que acuerde el patrón los trabajadores, los casos previstos en el artículo 66 inciso B, no es transcurrido los términos en los que el patrón está obligado a pagar medio salario, como se alude en dicho artículo. La prisión provisional, la prisión simple y el arresto menor que en contra del trabajador se decrete. Esta regla rige en el caso de la prisión provisional siempre que la misma sea seguida de auto que la reforme, de sentencia absolutoria o si el trabajador obtuviere su excarcelación bajo fianza. Únicamente cuando el delito por el que se le procesa no se suponga cometida contra el patrono. O sea, si no es contra el patrono tiene que considerarlo. El patrono, sus parientes, o sea, los parientes del patrono, sus representantes o los intereses de uno u otros. Sin embargo, dice, en este último supuesto, el trabajador que obtuviere reforma de auto de prisión provisional o sentencia absolutoria tendrá derecho a que el patrono le cubra los salarios correspondientes al tiempo que, de conformidad con las normas procesales respectivas, deba durar el proceso, salvo el lapso que el trabajador haya prestado sus servicios a otro patrono mientras estuvo en libertad durante la tramitación del proceso. O sea que el trabajador nomás sale y tiene que regresar donde el patrono, ¿verdad? Aunque salga con una medida sustitutiva. Es obligación del trabajador dar aviso al patrono de la causa que le impide asistir al trabajo. O sea, tienen que avisar dentro de los 5 días siguientes a aquel en que empezó la prisión provisional, prisión simple o arresto menor, y reanudar su trabajo dentro de los 2 días siguientes a aquel en que obtuvo su libertad. O sea, cuando sale tiene que llegar de inmediato donde el patrono porque solo tiene nomás tardar 2 días para presentarse a trabajar. Si no lo hace, el patrono puede dar por terminado el contrato sin que ninguna de las partes incurra en responsabilidad, salvo que la suspensión deba continuar conforme al inciso B del artículo 66. En estos casos rige la regla del último párrafo del artículo 67. A solicitud del trabajador, el alcaide o jefe de la cárcel, bajo pena de multa de 10 a 500 quetzales, que impondrá el respectivo juez de trabajo, debe extenderle las constancias necesarias para la prueba de los extremos a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. Entonces, para demostrar cómo está, entonces ellos le tienen que emitir eso. Entonces serían los efectos de la suspensión individual total de los contratos de trabajo.
Causa de la suspensión colectiva parcial de los contratos de trabajo. Están las causas de suspensión colectiva parcial, la huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al patrono por los tribunales de trabajo y previsión social. En casos de paro ilegal y paro legal declarado injusto. Y a falta de materia prima para llevar adelante los trabajos siempre que sean imputables al patrono. Llevar adelante sus trabajos siempre que sean imputables al patrono, según declaración de los mismos tribunales. Y las causas de también del inciso anterior, siempre que el patrono acceda a pagar a sus trabajadores en todo o en parte sus salarios. Los efectos para este caso es que en primer caso, si la huelga se declara justa, el tribunal debe condenar al patrono al pago de los salarios de los días holgados, o sea, que no trabajaron. Y para los trabajadores que durante la huelga trabajaron, tienen derecho al pago de salario doble. Pero si la huelga se declara injusta, no hay pago de salarios caídos ni de doble para los que no laboraron. En el segundo caso, queda obligado a cubrir los salarios caídos durante el tiempo que ha durado el paro. En el tercer caso, el tribunal graduará discrecionalmente la cuantía de los salarios caídos que el patrono debe pagar a los trabajadores. Tenemos las causas de suspensión colectiva total de los contratos de trabajo. Las causas legal, cuyas causas no hayan sido imputables al patrono. El paro legalmente declarado, la falta de materia prima no imputable al patrono, la muerte o incapacidad del patrono cuando tenga como consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspensión del trabajo. Los demás casos constituidos de fuerza mayor o en caso fortuito, cuando traiga como consecuencia necesaria, inmediata o indirecta la suspensión del trabajo. Los efectos de esta suspensión para el segundo y tercero y cuarto casos, el Ministerio de Trabajo determina una cantidad para aliviar económicamente la situación de los trabajadores. En el último caso, si el patrono no prueba las causas justificadas, el trabajador tiene derecho a dar por terminado su contrato de trabajo. Como ya se dijo, si las causas de la huelga no son imputables al patrono, los trabajadores no tienen derecho al pago de salarios caídos ni doble en caso de que hayan trabajado. Luego tenemos la terminación de la relación de trabajo. El concepto de clasificación se tiene por terminación o terminada la relación de trabajo, la cesación de sus efectos a partir de determinado momento. Esto significa que en
al producirse el acontecimiento que condicionaba la terminación, se extinguen las obligaciones de prestar el servicio subordinado y la de pagar el salario, así como todas las demás obligaciones. La clasificación podría ser la terminación involuntaria, la terminación voluntaria, sea del patrono o del trabajador. Las causas voluntarias e involuntarias. Tenemos como causas voluntarias el despido directo. O sea, el despido directo es cuando el patrono despide al trabajador, ¿verdad? Lo despide por alguna causa, sin responsabilidad de pagarle su indemnización, solo los salarios, las prestaciones irrenunciables, porque el trabajador ha cometido alguna falta, ¿verdad?, en contra del patrono. Por ejemplo, que son causas porque no solo hay derechos para el trabajador, también para el patrono. Entonces son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato, dice el artículo 77 de trabajo, sin responsabilidad de su parte cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho contra su patrono o contra sus representantes del patrono, ¿verdad?, en la dirección de sus labores. También es justa causa para que el patrono dé por terminado su contrato cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior, o sea, la injuria contra algún compañero de trabajo, durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o o se interrumpan las labores. También cuando el trabajador fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho contra el patrono o contra los representantes del patrono en la dirección de los labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados, que como consecuencia de ello se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. O cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad y perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento. También cuando cause intencionalmente, por descuido o negligencia, daño material en las máquinas, las herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en la forma inmediata o indudable con el trabajador. Y cuando el trabajador revele los secretos a que alude también el sujeto del artículo 63, o sea, cuando a veces realizan trabajos y le dan los secretos para hacer alguna materia prima, algunos productos, y ellos no tienen por qué, el trabajador no tiene por qué divulgarlos. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos o consecutivos o durante 6 medios días laborales en un mismo mes calendario. También la justificación de la inasistencia se debe hacer al momento de remunerarse las labores si no se hubiera hecho antes.
Y cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas, a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades. Y cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas o instrucciones que el patrono o sus representantes en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores. También cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del reglamento interior de trabajo debidamente aprobado después que el patrono lo aperciba una vez por escrito. No será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez cuando, como consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes de los patronos. Entonces, hay muchas causas por las que el patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo de un trabajador, ¿verdad? Entonces, lo puede despedir sin responsabilidad, como lo establece el artículo 67, porque son justas las razones por las que el patrono lo puede despedir, ¿verdad? Entonces, tenemos también el despido indirecto, y el despido indirecto es cuando el trabajador se considera, no lo despide directamente el patrono, pero él considera que está despedido, ¿verdad? Por la forma en que lo trataron o la forma que un traslado, por ejemplo, fuera de él trabaja aquí en la ciudad, aquí vive, aquí está su casa, tiene el trabajo aquí en la ciudad y trabaja en una institución o una empresa y lo mandan trasladado a un departamento lejos, como a Huetenango, lo mandan al Petén o algo así, a Putún, a San Benito, a todos esos lugares. Entonces, él tal vez por pertenecer a un sindicato, ¿verdad? Para ver las mejoras de los beneficios de los demás compañeros trabajadores, este trabajador está tal vez formando un sindicato con otros compañeros y como este puede ser el líder, ¿verdad? Entonces a veces las empresas no les conviene o las instituciones. Y los resultan trasladando, ¿verdad? A un departamento donde no puedan ni reunirse porque ellos hacen sus reuniones, ¿verdad? Entonces, ellos los trasladan, entonces lo dan como un despido indirecto. O también cuando ustedes tienen un puesto, ¿verdad? Y tienen un puesto con mayor jerarquía y luego les dicen, no, este puesto ya no, y lo bajan a uno menor. O pónganle que ganan 5,000 quetzales y le dicen, no, es que dice que aquí ya no se puede ganar esto, le vamos a pagar 3,000, tampoco le van a aceptar, ¿verdad? Entonces, esas situaciones lo considera también como un despido indirecto y usted puede demandar al patrono, ¿verdad? Puede apelar esa situación y luego lo puede llevar el juicio, un juicio ordinario para cobrar mejor todas sus prestaciones. Vamos a leer el artículo 79 para que quede más claro, ¿de acuerdo? Vamos a leer dice el artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, o sea, el artículo 77, surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido. Y cese, o sea, termina efectivamente sus labores,
pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrón ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador la indemnización que según este código le pueda corresponder. La indemnización a título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Entonces, para que un patrono también pueda despedir a un trabajador, la empresa o la institución tiene que estar emplazada, ¿verdad? Ya tiene un sindicato. Entonces, así se puede despedir el patrono. Entonces, tiene que estar emplazado. Entonces, si está emplazado, no puede despedir. Entonces, lo que tienen que hacer los trabajadores al hacer un sindicato, de inmediato ver cómo emplazan, ¿verdad? Al patrono, aunque el patrono más adelante él puede pedir que se levante el emplazamiento, pero tienen que estar listos los trabajadores del sindicato y todo para que no lo pueda levantar ese emplazamiento, ¿verdad? Y entonces él tiene que probar también el patrono por la causa por qué despidió el trabajador y entonces para no pagar, de lo contrario tiene que pagar todas las prestaciones. Ahora el artículo 79 del Código de Trabajo establece que son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. O sea, en este caso, cuando el trabajador se considera que está despedido indirectamente, él da por terminado su contrato para poder demandar al patrono. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponde, puede ser una causa, considerarlo el trabajador como un despido indirecto. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponde en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. O sea, también 2, cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez o se conduzca en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. Sí, cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente suyo o una de las personas que viven en su casa del patrono, ¿verdad? Cometa con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente
también una injuria contra el trabajador. Permítame un momento. La que iba a pedir helados, que pida también para mí. Ya que hay mucho calor. No ponen atención si no están escribiendo. Bueno, también tenemos que cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador. Y cuando el patrono o su representante en la dirección de sus labores acuda a la injuria, a la calumnia, a las vías de hecho contra el trabajador fuera del lugar donde se ejecuten las labores. Y cuando el patrono o un miembro de su familia o representante en la dirección de las labores, otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia. Cuando el patrono se comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad y lugar donde realiza las labores o de las personas que ahí la encuentren. Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 66, todas esas causas por las cuales el patrono incurra, entonces el trabajador se ve afectado y por esa razón puede él dar por terminado su contrato de trabajo, ¿verdad? Y demandar al patrono. Cuando le cambien, como les digo también, cuando les cambien de un puesto de trabajo, tiene uno de más jerarquía y lo bajan a otro puesto o le bajan el salario. También es otra de las causas por las cuales el trabajador puede dar por terminado su contrato. Entonces, puede ser que hay represalias en el caso de, como les digo, que están muchos en un sindicato y que son parte importante, ¿verdad? De ellos. Entonces tratan de alejarlos para que no se reúnan y los mandan a un lugar lejano, ¿verdad? Entonces ellos tienen que ir a ellos tienen que aceptar ese traslado, no aceptarlo definitivamente, pero en ese momento ellos pueden irse a presentarse y estando ya desempeñando sus funciones, porque si no le declaran el abandono. Entonces ellos se presentan y luego ya por medio de memoriales están trabajando su caso, ¿verdad? Y ya pueden apelar esa situación y luego ya presentar su juicio ordinario de trabajo para cobrar todas sus prestaciones, ¿verdad? Y en caso de que la empresa o la institución esté emplazada, pueden pedir también su reinstalación. Porque por eso los trabajadores tienen que rápido pedir el emplazamiento para que así no los puedan despedir. Y si sin embargo los despiden, pues el patrono tendría que pedir autorización judicial para despedirlos. Pero si siempre así los despiden sin esa autorización, el trabajador puede ganar el caso de su reinstalación porque la empresa está emplazada, ¿verdad? La empresa o la institución está emplazada. Entonces son unas de las causas, ¿verdad? Tenemos también
por mutuo consentimiento. Tenemos el despido directo, el indirecto, y según este artículo, ¿verdad? Establece esto. Trate mal al trabajador. También tenemos el despido por mutuo consentimiento. Y por mutuo consentimiento las partes casi siempre son libres de disolver contratos en cualquier momento por mutuo consentimiento, o sea, ambos están de acuerdo. En tal caso son necesarias declaraciones coincidentes, expresa o tácita, de ambos contratantes, en el sentido que la relación laboral se deja sin efecto a partir de determinada fecha, sea que se trate de un contrato por tiempo fijo o por tiempo determinado. Luego tenemos lo que es la renuncia. Y la renuncia consiste en la voluntad del trabajador de poner fin al contrato de trabajo sin causa aparente emanada del cumplimiento del mismo. No implica, por otra parte, una renuncia a los beneficios legales, laborales, pues lo que hace el trabajador es dejar por razones que le son propias una ocupación, derecho que le es inalienable, ya sea por haber encontrado otro más cómodo o mejor remunerado, puede renunciar. Y el objeto de la renuncia es el de avisar al patrono que va a dejar el empleo. Si el patrono lo acepta, la disolución se produce por mutuo acuerdo. Caso contrario, el trabajador debe continuar desempeñando su puesto, si el patrono no lo acepta, hasta que venzan los plazos que establece la ley. O sea, ese es un contrato fijo, ¿verdad? La renuncia no requiere ninguna formalidad, o sea que puede formularse por escrito o oralmente. Porque el trabajador siempre le debe dar un aviso previo al patrono, ¿verdad? Para poder ese del trabajo, para que no haya ninguna responsabilidad de su parte. Esto lo podemos fundamentar en el artículo 83 del Código de Trabajo. El artículo 83 del Código de Trabajo establece que el trabajador que desee dar por terminado su contrato o por tiempo indeterminado sin justa causa o atendiendo únicamente a su propia voluntad, y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrono, de acuerdo con lo que expresamente se estipule en dicho contrato, o en su defecto, de conformidad con las siguientes reglas. Antes de ajustarse 6 meses de servicios continuos, el trabajador tiene que avisar al patrono con una semana de anticipación, por lo menos. Cuando el trabajador lleva 6 meses de trabajar en la empresa, 6 meses de servicios continuos, pero menos de un año, el trabajador tiene que avisarle al patrono con 10 días antes de que él quiere irse, ¿verdad? 10 días de anticipación. Si tiene un año de servicios continuos, pero menos de 5 años, con 2 semanas de anticipación.
y después de 5 años de servicios continuos, con 1 mes de anticipación le tiene que avisar al patrono. Dichos avisos se deben dar siempre por escrito, pero si el contrato es verbal, el trabajador puede darlo también de la misma manera, en forma verbal. Y en caso de que lo haga, ante dos testigos, ¿va? No pueden ser compensados pagando el trabajador al patrono una cantidad igual al salario actual correspondiente a las expresadas plazas, salvo que este último lo consienta, o sea, lo acepte. Y el patrono, una vez que el trabajador le haya dado el aviso respectivo, puede ordenar a este que cese en su trabajo, o sea, que termine su relación laboral, sea por haber encontrado sustituto o por cualquier otro motivo, sin incurrir por ello en responsabilidad. Son aplicables al preaviso las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Igual lo es la del inciso B del mismo texto legal en todos aquellos casos en que proceda calcular el importe en dinero del plazo respectivo. Entonces, el inciso A del artículo 82 dice que su importe no puede ser objeto de compensaciones, ventas o cesión, ni puede ser embargado salvo en los términos del artículo 97. Y dice son aplicables los incisos C y C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencias, huelgas, huelga legal, ¿verdad? Y el inciso D dice que es nula ipso iure la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. Entonces tenemos aquí hasta la renuncia. Entonces, de acuerdo al artículo 81 del Código de Trabajo, establece que en todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba, 2 meses, salvo que por mutua conveniencia las partes pacten un periodo menor. De lo contrario, son 2 meses. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede proponer término al contrato por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad. O sea, cuando están en prueba, puede cualquiera decir que sea por terminar el contrato, ¿verdad? Como están en prueba los primeros 2 meses, según la ley. Aunque les decía anteriormente que hay lugares donde el periodo de prueba lo ponen por más, por 4 meses o por 6 meses, ¿verdad? Lo que no, la ley no lo señala. Sin embargo, esos casos se pueden ganar si hasta los 6 meses lo despiden y le dicen que porque no pasó el periodo de prueba. Pero no es cierto porque el código lo establece en 2 meses, ¿verdad? Los primeros 2 meses. Se prohíbe la simulación del periodo de prueba con el propósito de evadir el reconocimiento de los derechos irrenunciables, lo que les digo. O sea, que dice, están en prueba y son 6 meses, pero no, ya pasaron los 2 que dice el código. Entonces, por eso es que se prohíbe la simulación del periodo de prueba con el propósito de evadir el reconocimiento de los derechos irrenunciables de los trabajadores y los derivados del contrato de trabajo
por tiempo indefinido. Si una o varias empresas contrataren trabajadores para prestar sus servicios a otra empresa, esta última será responsable frente a los trabajadores afectados de conformidad con la ley. Entonces, estos son cuando lo prestan en otras empresas, ¿verdad? Y los dan a otra empresa para que trabaje. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta, un caso que quieran plantear, por favor. Solo una consulta, fíjese que a mí me sacó y me volví a ingresar, pero ya no tengo acceso a los mensajes, entonces pues, si nos pueden volver a enviar el link de la asistencia. Ay, no se puede volver a meter, porque fíjese que el auxiliar dice que anda Ya estoy metida, pero me aparecen nada en los mensajes. Mandaron al grupo de WhatsApp, mandaron la asistencia también, compañera. Pero yo no estoy en ese grupo. Tiene que meterse ahí porque es ahí donde les llega la información. Ahí les mando yo la información de todo. En el de WhatsApp. Ya lo mandaron. Ah, va. Entonces. Licenciada, disculpe la molestia. ¿Sí? Fíjese que ¿qué procedería en un caso que yo conozco de unos trabajadores de una maquila? Que cuando el día que a ellos los contrataron, los hicieron firmar de una vez su carta de renuncia y que conforme al patrono se le iba dando, por decirlo de esta forma vulgar, se le iba dando la gana, los despedía y solo le ponía fecha a la carta que ya ellos habían firmado previamente. No había anterior. Sí, ya ellos el mismo día junto con su contrato de trabajo los hicieron firmar la carta de renuncia, que es un formato que ya el patrono tiene hecho y se los da impreso, ellos escriben a mano su nombre, su número de DPI, lo firman y lo agregan al expediente de cada trabajador y conforme el patrono los va despidiendo, el mismo patrono les pone la fecha a las cartas de renuncia supuestamente. Ahí sí está bastante difícil, ¿verdad? Porque ellos firman de una vez. Porque ponen toda su información, sin embargo, ellos pueden presentar su demanda y puede decir que los están coaccionando para que firmen eso, ¿verdad? Sí, Ya en la demanda, ¿verdad? O cuando ya el patrono lo presente en el juzgado el día de la audiencia. En este caso tendrían que demandar al patrono para que el ministerio o el tribunal de trabajo ya proceda contra él, licenciado. Sí, puede presentar una denuncia al Ministerio Público por coacción, ¿verdad? Y amenazas o coacción. Y entonces ya piden una constancia y esa la pueden presentar también. La pueden presentar como una prueba en la demanda y a la hora de la audiencia hay que manifestarlo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciada. Sí, porque así el patrono se presenta, va a través del representante legal y todo, o de su mandatario. Entonces ya está adelantado esto. ¿Sí? Sí, bueno. Es mentira. Ah, ya. La renuncia, si cuesta. Sí, hay que hacerlo de la denuncia. También en la vía, perdón, en la vía judicial se puede pedir
que se le haga una prueba de grafotecnia al INASIF para que puedan determinar en qué momento fue colocada la firma. Nosotros en alguna ocasión hemos hecho eso en demandas en donde han hecho firmar hojas en blanco a los trabajadores, que más que todos los de seguridad, que son los que más firman hojas en blanco, porque ellos presentan desistimientos que en su momento no les han pagado. Entonces se pide al INASIF que haga una prueba de grafotecnia, si no estoy mal, para determinar en qué momento fue colocada la firma. Ah, se puede por el tiempo, entonces sí, también se puede pedir. Y aparte esta denuncia, ¿verdad? Que la pueden hacer ahí y después también Inspección General de Trabajo pero ya cuando se van, ¿verdad? O así como el compañero dice que van a verificar, ¿verdad? Pero ellos siempre esconden las cosas. Pero sí, de esta manera puede hacerse. Gracias por su aporte. ¿Alguien más? Y licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Solo con una duda, en el caso de aquellas personas que trabajan para una determinada empresa de gaseosas de X marca, pero los ven consumiendo otra marca que no es la de ellos, ¿es sabido que los han despedido? O igual que trabajan para alguna cervecería y consumen de otra que no es la de ellos, también he sabido que los han despedido. No sé cómo es ese proceso. Sí, la verdad es de que como ellos solo son trabajadores, tienen libertad de consumir lo que quieran, ¿verdad? No es una obligación que directamente van a usar su producto, ¿va? También se puede tomar tal vez como, no sé si porque lo despidan por eso, como una represalia porque no están usando su producto, ¿verdad? Y denunciarlo a la Inspección General de Trabajo. Porque no sería una causa para poderlos despedir. Perdone, licenciada, ¿y eso aunque vaya en el contrato, no afecta entonces? Que vaya en el contrato no, eso no puede ir en el contrato. ¿Y el contrato de confidencialidad? Porque eso según el Código de Trabajo es porque tal vez divulguen una marca, los pueden despedir, divulguen la forma como hacen el producto, no porque no consuman el producto que ellos realizan, ¿va? Entonces no puede ser una causal despedirlos por eso, ¿verdad? Y se puede pelear ante los tribunales, ¿verdad? Porque no tienen obligación de usar lo mismo, ¿verdad? Tampoco lo pueden poner en los contratos que solo van a consumir el producto de ellos, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí, tengo una duda, licenciada, con respecto por ejemplo, si una persona va al IX y esta persona presenta la constancia, pero la constancia dice que él ingresó a las 7 y a las 8 ya salió. ¿Él tiene que regresar a labores? Sí, depende de su horario de trabajo, sí. Sí. Ya. Y si no, si ya procede por ejemplo, una llamada de atención. Sí, porque la persona va a menos de que le den una hojita de suspensión porque se sentía muy mal. De lo contrario, le dan un tiempo para que se presente, dependiendo de dónde viva. Una hora y media o así, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Pero sí tienen que regresar. Y por ejemplo, si, bueno, se sienten mal y no van en el día, sino que van hasta en la tarde y esa es la constancia que presentan, igual, ¿vale o no vale esa constancia?
es válido si les dicen que les dieron que se sentían mal o entonces que les digan que van a, que reposen unas 2 o 3 horas, ¿va? Pero después sí tienen que presentarse por lo menos a mediodía para ir a avisar, porque tienen que avisar de inmediato. Ya. Y si van, por ejemplo, esperan toda la mañana y un poquito parte de la tarde y ya a esa hora van al IX. ¿Cómo así? Por ejemplo, que van hasta en la tarde al IX y ya no se presentan porque fueron hasta en la tarde al IX. Ah, pero trabajaron la mañana. No, sin trabajar en la mañana. O sea, se fueron Si hasta trabajaron en la mañana y van al IX en la tarde, ya no es necesario que regresen. Pero si, Ahora, pero si no fueron a trabajar, entonces no vale esa constancia. Dependiendo de cómo se sentían, ¿verdad? Si a qué hora llegaron al IX, porque ahí les tienen que dar la constancia. Ah, muy bien. Muchas gracias. Ujú. Sí. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Lo que pasa es que todo eso tiene que estar normado en cualquier empresa o cualquier institución, porque si un trabajador, en el caso de la universidad, trabaja de 7:30 a 3:30, si la persona se sintió mal, pues eso también está en los pactos colectivos. ¿Cuántos días tiene la persona el derecho a faltar al trabajo sin ir al IX? Entonces también todo eso está ya normado, o sea, si una persona se siente mal en el día, entonces si la verdad de verdad se empeora, entonces sí tiene, por regla tiene que ir al IX y esa constancia vale. Eso tiene validez. Tiene validez porque tampoco se va a ir al trabajo y va, bueno, sintiéndose mal y hasta ahí va a decir que va a ir al IX, no. Eso vale. Incluso muchas personas se han ido al IX a internar directamente. Entonces viene alguien y les hace favor de pedir el certificado que extienden las instituciones para que esa persona se pueda suspender dependiendo los días que vaya a estar internado. Sí. Lo importante es que de inmediato avisen, porque al ir a pedir un certificado de trabajo, porque ya lo van a ver, ya no lo van a emergencia, porque de emergencia ya lo pasan a su periférica. Entonces, si ya lo van en su periférica, le van a pedir un certificado de trabajo o necesita estar internado, también ahí lo van a necesitar. Entonces, es una forma de avisar y ir a pedir un certificado, porque ya recursos humanos son los que emiten esos certificados, ¿verdad? De trabajo. Entonces, es una forma que van a decir, mire, estuvo enfermo, está en el IX, está hospitalizado y se quedó internado, pero tal vez es otro familiar que va a ir a avisar, no el propio paciente, ¿va? Porque si está enfermo, no tiene la posibilidad de llegar. Y todo sí es válido, ¿verdad? Y como decía, no sé, una compañera o usted, no sé, que también sí hay pactos colectivos y hay reglamentos internos. Entonces, dependiendo de todo eso, también así es, ¿verdad? La cosa es que hay personas que son muy responsables en su trabajo y aunque se sienten mal, ellos mismos llegan a avisar, ¿verdad? O tal no tienen quien les haga el favor. Pero sí, una suspensión del IX es muy importante, ¿verdad? Porque ahí les van a determinar también qué es lo que tienen y por qué razón. Y hay enfermedades que realmente no pueden, ¿verdad? Ya no pueden presentarse. Licenciada, ahora retomando el tema, no sé si usted ya va a terminar, pero sí me gustaría que me sacara de duda. Usted nos hizo favor de mandar el material para el examen dentro de 8 días. Entonces, yo le había escrito ahí a chat, pero como tantos que escribieron, tal vez a usted se le complica un poquito leer todos los chats. No sé si el examen va a abarcar hasta donde queremos hoy o tenemos que leer todo el documento. Hasta el material que les mandé. Ah, ok, gracias. Todo el material, por eso les mandé todo eso, porque todo eso entra en el examen. Porque por eso se los mandé antes, ya se los mandé como desde el martes para que tengan tiempo de leerlo. Y si hoy tenían dudas, las podían hacer de ese mismo material para poder, pero el examen va a abarcar todo. Gracias, licenciada. Tienen el fin de semana y la otra semana, aparte de la otra semana, para leer, ¿verdad? Entonces, y de eso se basa, es poquito, ¿verdad?
está entendible, digo yo, para mí. Entonces, cualquier cosa me cuenta, me avisa. Gracias. Bueno, ¿alguien más quiera manifestarse? Licenciada, buenos días. Fíjese Buenos que días. referente a los temas del ICE de manera laboral es un poco delicado, ¿no? Porque lo que mencionaba la compañera anteriormente, por ejemplo, que decía que si van hasta la tarde y se sentían mal en la mañana o algo así, ¿verdad? Generalmente hay mucha gente, bueno, en mi caso y por mi paso laboral, me han pasado varios casos, ¿verdad? En los que he tenido gente a mi cargo que han hecho este tipo de cosas como evasión de trabajo. Ya. Entonces, por ejemplo, lo que se hacía en una de las empresas que yo trabajé, era que, por ejemplo, presentaba una constancia del mediodía, ¿verdad? De 12 a 3 de la tarde, por ejemplo. Pero toda la mañana lo que se hacía era que se le descontaban las horas no laboradas a la persona, ¿verdad? Porque tenía que ir como que inmediatamente, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los casos con los que me he topado. Otro de los casos con los que me topé, que fue un caso bastante grande, que varias personas lo que hacían, por ejemplo, se iban el fin de semana, se iban a molestar porque se trabajaba de lunes a domingo. Entonces se iban de rumba y presentaban constancias, ¿verdad? Que les vendían las constancias. Entonces, en su momento se empezó a hacer auditorías, ¿verdad? Y pues se detectó que estas personas tenían esas constancias compradas, ¿verdad? Entonces se empezó a llamar, se empezó a investigar, se empezó a indagar y pues a todas las personas que hicieron este tipo de cosas pues se les dio de baja, ¿verdad? Porque prácticamente pues estaban cayendo ya en ilegalidades, ¿verdad? Entonces con el tema del IX es un tema bien delicado para el patrón y para uno de líder o jefe manejar ese tipo de situaciones porque se topa con tantas cosas, ¿verdad? A mí Sí, pues es me cierto. tocó vivir un caso la semana pasada, de hecho. El día sábado pues tuvimos una actividad en el trabajo y todo y cabal en la tarde noche pues me tuvieron que ingresar de emergencia para operarme de la vesícula, ¿verdad? Y no tenía ni cómo avisar y todo, pero el día lunes le pedí a una persona que llamara, a un familiar, ¿verdad? Que llamara para poder notificar que pues estaba ingresada y estaba internada, ¿verdad? Y pues obviamente pues no tenía cómo comunicarme, ¿verdad? Pero pasan situaciones así en las que uno pues comprende y como usted dice, ¿verdad? El tema es aquí determinar cómo es el trabajador en sí, ¿verdad? Es una persona muy reincidente, que es de la que falta mucho. Entonces, uno va determinando, ¿verdad? Por ejemplo, si es una persona que es muy responsable, que nunca falta, y de repente pues está como mal, entonces ya como que se toma ese criterio también, ¿verdad? Pero con respecto, perdón, Lita, con respecto a temas de leaks, pues sí es bien delicado, ¿verdad? Porque se da mucho este tema de la falsificación de las constancias, ¿verdad? Sí, es Entonces, cierto. entonces a veces al patrono le molesta y desde un inicio entrevistan a las personas para ver si usted padece alguna enfermedad o algo así, ¿verdad? Entonces se limita, pero muchas veces uno mismo como empleado se cierra esas puertas, ¿verdad? Porque se da mucho estos temas, ¿verdad? Es un comentario muy personal y muy de lo que me ha tocado vivir, ¿verdad? A lo largo de ir dirigiendo gente, ¿verdad? Sí, Entonces, eso le muchas quería gracias. comentar, Lina. Sí, gracias por su participación. Sí, es cierto, ¿verdad? Que hay de todo, ¿verdad? En la viña del Señor. Y uno lo utilizan para otras situaciones, ¿verdad? Pero hay personas que realmente están mal, ¿verdad? Físicamente. Pero se da todo, ¿verdad? Pero sí es cierto lo del IX, ¿verdad? Que hay muchos que también alteran las constancias, ¿verdad? Entonces, situación que no se debe dar, ¿verdad? Porque si no, ya lo ven mal a uno, ¿verdad? Si uno hace esas cosas que no son correctas, ¿verdad?
Entonces uno como persona, como trabajador, como todos, uno mismo se debe recomendar en su trabajo y entonces mejor si actúa de buena manera, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, Ya, buen día. sí, buen día. Fíjese que yo conozco a una señorita que ella reside en Amatitlán, que ella Ajá. trabaja para una empresa, pero fíjese que ella lo que hace para poder asistir, en el caso de ella padece de la vista, entonces ella asiste a prosiegos, pero como se sabe que en prosiegos es bastante tardado la forma en que lo atienden a las personas y ella Ah, ya. pierde toda la mañana. Entonces ella Ujú. lo que hacen en la empresa de ella es que le dan el día a aporte de vacaciones, o sea, le quitan un día cuando Ujú. va y asiste, ¿verdad? A Pero no cuenta sé, de vacaciones. exacto, no sé si eso es legal por no ser el IX, ¿verdad? Porque tampoco los dejan ir al IX, o sea, prácticamente como acaba de decir la compañera, es así como que tratan de que no dejen de asistir al trabajo, ¿verdad? Ni por enfermedad, Ujú. ¿verdad? Es mi comentario. Sí, pero si pagan X, tienen todo el derecho de ir. Tienen derecho de ir y esperar todas sus exámenes, ¿verdad? Porque para eso les descuentan el X. Si no, uno va cuando uno ya está demasiado enfermo, ya porque ¿verdad? Se siente mal y entonces es peor, ¿verdad? Entonces mejor acudir antes y tienen todo el derecho de asistir porque están pagando ese seguro. Y así como esta persona que me comenta de que va a prosiegos, pues entonces ella debía de ir al IX y comentar también para que la pasen con especialistas de la vista, porque también hay, ¿verdad? Entonces ya, si en las periféricas no hay, lo manda al doctor que la ve, lo manda a servicios contratados, a clínicas fuera del IX, donde le van a poder hacer sus exámenes de la vista y otros exámenes. Y es el IX el que paga, ¿verdad? Porque uno está pagando el seguro. Entonces lo puede hacer el conocimiento también. Si ella considera que en prosiegos la tienen mejor, tratar de hablar con su doctor que la atienda en medicina general, cuando le comenta, para ver a dónde la mandan y tal vez ya tener un permiso, porque incluso me he enterado de que algunos se van a un hospital particular y se van a operar a veces y después hacen el reclamo de lo que han gastado y les han retribuido dinero, ¿verdad? Lo hacen en oficinas centrales. Entonces, si lo hacían, ¿verdad? Entonces, es bueno también poner el conocimiento de todo, de lo que uno padece y a dónde lo pueden dirigir, ¿verdad? Para que tenga más libertad de hacerlo y y que se lo paguen también, porque como le digo, es un seguro que si a uno le descuentan forma mensual o quincenal, de todas maneras es mensual. Entonces, también tienen que prestarle ese servicio, ¿verdad? Lo que pueden hacer es siempre pedir sus constancias, la hora que llegaron, ellos lo toman en cuenta y la hora que sale, para no tener inconvenientes, ¿verdad? En la empresa donde trabajan. Licenciada, yo creo que se da de todo, porque fíjese que hay personas que abusan del IX, ¿verdad? Yo he tenido también personal a mi cargo y había un trabajador que estaba en venas, estaba en corazón y estaba en un montón de cosas anotadas ahí, ¿verdad? O sea, él casi se iba como 4 días a la semana al IX. Entonces, también hay personas que abusan del IX, pero también hay empresas que abusan de los trabajadores y hasta ese derecho les quieren vedar a los trabajadores. Sí, no puede. Es cierto, hay de todo. Unos van mucho y otros nada porque les da temor o dejan dejar el trabajo. Y piensan que por ir ahí los van a despedir, ¿verdad? Pero yo al menos les aconsejo que hay que asistir, ¿verdad? Porque
tienen todo el derecho de hacerlo y de ver cómo está su salud, ¿verdad? Para no incurrir en muchas, ya de plano, es responsabilidad uno con su propia salud, porque ya cuando uno va a ver está avanzado en las enfermedades y es peor, ¿verdad? Entonces sí es necesario asistir y que desquiten el seguro que se paga, ¿verdad? Licenciada, buenas tardes, casi ya. Perdone, fíjese que por lo regular las empresas que les dicen a los trabajadores o le quitan el derecho de no ir al seguro social por un chequeo, por algún malestar que uno tenga, es porque ellos mismos hacen el descuento al trabajador, pero no hacen el pago al seguro social. Entonces, el miedo de las empresas es de que si la persona va, van a descubrir que nosotros no estamos pagando, solo estamos haciendo el descuento. Entonces, eso también habría que tomarlo muy en cuenta. Sí, también es cierto, porque vieran ustedes que ya ahora cuando la gente se pone, está bien y Alex iba, pero ya que están grandes, ya de 60 años, ya se puede presentar la solicitud de jubilación en el IX. Y entonces cuando las personas presentan sus constancias, ¿verdad? Que trabajaron en algunas empresas tanto tiempo, porque ahora tienen que cubrir 240 cuotas. O sea, son meses, ¿verdad? Entonces, serían 20 años de servicio. Entonces, aparece que no pagaron todas las cuotas, ¿verdad? Algunas empresas de plano no pagaron y que solo reportó 40, solo reportó 80, sin lugar al pobre trabajador, sin lugar la petición de su jubilación. Y es cierto porque los patronos no pagan, ¿verdad? Y de último, como si dan sin lugar, hay que presentar apelación al IX. Y luego la dan otra vez sin lugar, hay que estar pendientes para poder presentar el juicio ordinario. Y solo así, la mayoría de casos en el IX, solo así es que empiezan a pagar la jubilación a los trabajadores. Pero todo esto lleva como 3, 4 años, ¿no? Pero porque primero el gran trámite aquí en las oficinas centrales, y después que no, y otra vez, y así está. Hasta que ya es el juez el que va a ordenar que pague, pero pasa, me imagino pasa eso porque ellos dicen, solo hay reportadas tantas cuotas y nunca están las demás, ¿verdad? Y a veces hay personas que ya trabajaron unos 30 años o más y no le aparecen ni a veces ni 100 cuotas, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde depende, pero ya el juez, si ustedes ponen la empresa donde trabajó y el número de patronal, y a veces las empresas ya no existen, ¿verdad? ¿De dónde va a ir a reclamar uno que sí pagó el IX? Los jueces casi la mayoría de veces dan con lugar esas demandas, ¿verdad? Se ganan porque no es responsabilidad del trabajador que el patrón no pague, ¿verdad? ¿Por qué es responsabilidad del IX? Porque ellos son los que tienen que exigir, por eso tienen sus oficinas para cada uno, ¿va? Para coros, para todo. Entonces, de contabilidad y todo, ¿verdad? Entonces, ellos son los que tienen que estar pendientes de cobrar las cuotas si no las están pagando las empresas. O saber qué hacen el Linda, dinero. ¿Sí? ahora se puede consultar en línea también si sus cuotas patronales están siendo pagadas. También, ¿verdad? Sí, con su número de DPI ingresa al portal de ELIX y ahí Ajá. verifica todas las cuotas que lleva pagadas, ¿verdad? Desde que inició puede revisar ahí, le dice el número patronal, el nombre del patrono y la cuota pagada. Le va diciendo las cuotas que van pagándose. Entonces, por ejemplo, si tienen duda de si están pagándose las cuotas, ¿verdad? Del lugar donde trabajan, ahí se puede consultar, ahí se puede validar. Mire, pues. Sí, ahora ya se puede validar en línea. Ok, entonces vamos a revisar así como estamos. Sí, ahí se puede revisar. Ahora es como más accesible y más fácil acceder a la información que antes, ¿verdad? Que tenía que ir y todo. Entonces ahorita puede usted como que llevar ese control ahí, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Sí, porque había que ir a las oficinas centrales, después lo mandan a otra oficina y así, para estar viendo todo eso.
Pero sí, la mayoría de veces siempre les dicen que no a los pobres señores, ¿verdad? Porque siempre dicen que faltan cuotas, la mayoría de veces. Pero este beneficio de la jubilación, vejez y sobrevivencia inició el 1 de marzo de 1977. Entonces, de ahí para acá, si las personas pagaban X, tienen que aparecer, ¿verdad? O sea, si las personas dicen que yo trabajaba de 1960, ahí sí no, porque todavía no estaba ese programa, ¿va? Entonces, todo ese tiempo se perdió hasta el 77. Entonces, fue cuando ya inició directamente ya este programa de invalidez, vejez y sobrevivencia. Y por eso muchos señores que son ya muy grandes no tienen esas cuotas sumadas, pero de lo contrario sí tienen que aparecer, y como dice usted, gracias por su aporte, se puede revisar ahí, y entonces para verificar que el patrono esté pagando, ¿verdad? Porque sí, muchos no pagan, Lisbela, ¿sí? ¿qué tal? Buen día nuevamente. Disculpe, Sí, fíjese que sí, buen día. otro dato de esta página que mencionaba la compañera, fíjese que en el banco donde yo trabajaba también se utilizaba no solo con el fin de ver las cuotas, ¿verdad? Sino para ver el lapso de tiempo desde que inició el cliente, ¿verdad? Que quería tramitar un producto hasta la fecha, ¿verdad? A lo que voy Ya. es de que este dato también se utiliza a la hora de los despidos, ¿verdad? Para la indemnización, por si el patrón empieza a decir, no, usted lleva laborando, solo laboró 10 años. Esto sirve Ajá. con la cancelación de cada mes que hace el patrón con el IX, le sirve al cliente, ¿verdad? O a uno como trabajador de respaldo de cuántos años ha laborado para la empresa y así poder Ah, solicitar la debida indemnización. Es un sí, dato que pues, con el que quiero aportar. También de esta sí. manera sirve esta cuota, ¿verdad? Ay, sí, gracias. Sí, porque se puede imprimir, ¿verdad? Y tenerla como prueba. Sí, se podría imprimir. De hecho, como le digo, este dato lo usábamos muy seguido Ajá. en el fin de ver cuánto tiempo llevaba el cliente laborando para dicha empresa, pero también se puede utilizar para temas de indemnización, ¿verdad? Usted lo imprime Sí, y pues. ya puede indicar, ¿verdad? De que, yo laboré 5 o 6 años, ¿verdad? Entonces me tienen que pagar esto por Ujú. ley, ¿verdad? Sí, también puede servir para eso, es cierto. Muchas Exactamente. gracias. Sí, De muchas nada. gracias por su aporte. Entonces, bueno, entonces, si tienen alguna otra pregunta, y si no, lo dejamos ahí, que algunos se están despidiendo, ya se quieren ir. Ya hay que terminar. Entonces, Licenciada, buenas tardes. sí, buenas tardes. Por ejemplo, y si uno no paga X, por ejemplo, en el caso de cuando uno va a tener un bebé, ¿cuánto tiempo le tienen que dar a uno? ¿Sería lo mismo que el X da o es decisión del patrón? Sí, mire, pues, es que hay muchos casos. El IX, o sea, el Código de Trabajo señala 84 días. 30 días antes, el que es el pre, y 54 después, que es el post. Entonces, pero dependiendo, eso señala la ley, pero dependiendo de dónde trabaje, porque como platicamos que hay muchos lugares donde hay pactos colectivos, y entonces de ahí ya hay otros beneficios, ¿verdad? Entonces, que han creado otros beneficios para el trabajador. Entonces, incluso hay reglamentos internos. Ya con el pacto colectivo se crea un reglamento interno de las empresas o instituciones. Entonces ahí ya ellos le fijan, ahí se ponen más tiempo, ¿verdad? Porque sé que hay unas instituciones que descansan hasta como 4 meses, ¿verdad? Pero cuando tienen un bebé. Pero según la ley son 84 días, y eso es lo que los patronos deben de darle a sus trabajadoras, ¿verdad? Bueno, está bien. Gracias, licenciada. Sí, para servirle. Bueno, gracias.
¿Alguien más? ¿Ya no tienen preguntas? Feliz tarde. Feliz tarde. Dios. Que Feliz tarde, Liz. descanse. Feliz tarde. Gracias. Que tengan todos. Feliz fin de semana. Feliz, gracias, feliz fin de semana. Dios los Gracias, bendiga a licenciada. todos. Buenas tardes, compañeros. Feliz fin de Gracias. semana. Que descanse, licenciada. Licenciada, buenas tardes. Gracias. Una pregunta, Feliz ¿la otra semana tenemos clases o solo tenemos los exámenes de la primera parte?